Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidas a esta jornada especial, especialísima para el área de cultura del Ayuntamiento de Innájar y por supuesto, para todos los innajeños e innajeñas, porque vamos a presentar el fruto de un trabajo que arrancó hace ya algún tiempo con el partícipe y con el impulsor y el recopilador de todo ese material, que forma parte de un proyecto muy ambicioso que se llama EGES Iznájar Patrimonio Vivo. Es una etiqueta genérica de un proyecto que presentamos a una subvención en el año 2022 y que engloba una serie de actividades para salvaguardar, para proteger, para inventariar, para investigar todo ese riquísimo acervo cultural de Iznájar, que está disperso, del que hay conocimiento, hay muchas personas que tienen mucha información, pero que está disperso en muchos sitios, y creo que desde el área de cultura era un reto importante contar con personas especialistas, con personas expertas que pudieran recopilar todo ese material y ponerlo al servicio de la ciudadanía. Nada más llegar al área de cultura, vino el COVID, era imposible organizar actividades en la calle y nos pareció que era una buena oportunidad hacer estudios, encargar estudios, o sea que el área de cultura no es solo hacer teatro, que por supuesto, traer actividades de cine, de música, que por supuesto, pero eso son actividades, digamos, efímeras, perecederas, y actividades de este peso y de esta potencia cultural tan grande es algo que se va a quedar, que tiene esa vocación de permanencia, de continuidad. Nos iremos las personas, esta concejal, este equipo de gobierno, pero este material que presentamos aquí se va a quedar, y se va a quedar para disfrute, para uso de todos los innajeños e innajeñas. Así que nuestro empeño, ya digo, desde nada más llegar al área de cultura, era conservar, difundir, proteger el patrimonio etnológico de Iznájar, para precisamente defender y potenciar las señas de identidad, las señas identitarias de un pueblo como este, como algo que funciona como un eje de cohesión, como forma de entender nuestra posición en el mundo y que nos diferencia de otros pueblos, cuáles son esos rasgos específicos que hacen que Iznájar tenga ese patrimonio cultural, y sobre todo también como signo de pertenencia a una comunidad. Yo cada vez que puedo, en cualquier acto público, lo digo, que las primeras cosas que me llamaron la atención cuando llegué a Iznájar en el año 97 nada menos, es la sensación que la gente de aquí tiene de su pueblo, de lo que ama a su pueblo, de lo que le gusta a sus tradiciones, de lo que le gusta la cultura y la manera que tiene de defenderlo. O sea que ahora veremos que un pilar fundamental de este proyecto, por supuesto, son las personas que han contribuido a que estemos aquí hoy. Y para proteger y reivindicar el patrimonio cultural de un pueblo hace falta la connivencia de todo un pueblo. Y todo un pueblo me refiero, por un lado, las administraciones públicas, el Ayuntamiento de Iznájar, con un presupuesto muy modesto, cada año desgraciadamente recortándose por las circunstancias que todos conocemos, y sin embargo apostamos firmemente por actividades y por proyectos como estos. Este proyecto ha sido subvencionado 100%, el que presentamos hoy por el área de cultura del Ayuntamiento, pero todo el proyecto de EGES Iznájar Patrimonio Vivo ha contado con el resto de administraciones públicas, la Junta de Andalucía, el Gobierno de España y también fondos de la Unión Europea con el Fondo Específico Next Generation. Estamos obligados a salvaguardar y a proteger ese patrimonio porque tenemos una deuda con los que vengan después, con los que nos heredarán, con nuestros hijos, con nuestros nietos, que queremos que reciban esa herencia de sus padres, de sus abuelos, y es deber de las administraciones, como ya digo, velar por ello. En segundo lugar, hace pueblo también expertos, personas en los que la Consejería de Cultura ha puesto su confianza. En el año 2020, nada más llegar a la gestión pública, yo me puse en contacto con Paco Jiménez Rabasco, con Susana Ramírez, con Belén Ortiz, todos historiadores, arqueólogos, sociólogos, etnógrafos,
Pero todos tenían algo en común, además de su formación académica, es el amor por su pueblo y por la cultura de su pueblo, y de ahí salió un documento que llamamos Plan Cultural sobre Patrimonio Material e Inmaterial del municipio de Ìnájar, donde ellos, cada uno en sus áreas, proponían al área de cultura qué aspectos del patrimonio cultural de Ìnájar eran deficitarios, podíamos mejorar, y de ahí es donde yo tengo ese libro blanco, esa bitácora, esa hoja de ruta, donde con subvenciones de aquí, subvenciones de allá, con el esfuerzo, sabe Paco, que estamos siempre, venga, vamos a hacer este año este poquito, lo dividimos en 2 facturas, pero con una meta clara de saber a dónde queremos llegar. Y ese libro blanco, esa hoja de ruta, nos sirve para saber el camino al que queremos llegar. Y aquí, en ese punto, es donde está Paco Jiménez Rabasco, al que ahora presentaré con más detenimiento, pero por no perder el hilo argumentar. Esos son, hemos dicho que hacemos pueblo, las administraciones, hacen pueblo los expertos, los estudiosos, los que tienen formación. Y también hay otros que yo llamo colaboradores necesarios, porque este proyecto de Ìnájar Patrimonio Vivo no hubiera sido posible sin ISNASAR, Servicios Culturales, con Piedad López a la cabeza, porque todo el material, que es, si alguien quiere entrar en la página de Ìnájar Patrimonio Vivo, es una página rica que va creciendo porque la gente nos va dando fotos, nos va dando estudios, encontramos publicaciones, pues todo ese material ha tenido que subir y ponerse en lenguaje digital gracias a Piedad, y también en ocasiones ayudado por Jaime Campillo, así que las gracias específicas y públicas para ella. Diseñadores gráficos, técnicos municipales, Antonio en su día cuando era técnico y hoy como concejal, o a nuestro Rodri, gestor cultural como José Luis Criado, bueno, un montón de personas que sin ellas no hubiera sido posible pues que todo este patrimonio de Ìnájar esté disponible. Pero por encima de todas esas personas que hacen pueblo, los que hacen pueblo es el pueblo de Ìnájar, sostenedores, mantenedores, cuidadores de esas tradiciones. De esas tradiciones que el pueblo se empeña en mantener vivas, pero no digamos que necesariamente intactas. Si el pueblo de Ìnájar no hubiera querido que ese antiguo paso, que era mímico, que era gestual, que no quería texto, no cambiara, hoy no estaríamos haciendo esta presentación de lo que le llamamos el paso moderno o el paso actual. O sea que las tradiciones, por supuesto que hay que sostenerlas, pero también hay que aceptar que cambien, porque si no, no habría nuevas cofradías, no habría nuevas asociaciones. Entonces hay que mantener el patrimonio, pero también hay que insuflarlo de aire nuevo y de savia nueva. Los actos rituales, que ahora nos va a explicar Paco con tanto detenimiento, cuando hablamos de la borriquita, de la túnica, del cirineo, cuando hablamos de la escenificación de los apóstoles, no estamos hablando de una cofradía, de una asociación, de un colectivo, estamos hablando de algo que atraviesa toda la Semana Santa de Ìnájar y que en cierto modo cualquiera que sea de la Judea o que sea de los apóstoles o que sea del Amarraos se siente identificado, porque este paso actual, como el paso antiguo, es el aliento, la savia, la materia prima que llena ese paso antiguo y el paso actual. Gracias también a todos los informantes que Paco explicitará con nombres y apellidos, que han cedido fotografías, vídeos, material, que han puesto en contacto información, y por supuesto también, dice un adagio clásico, nil novum sub sole, nunca hay nada nuevo bajo el sol. Lo que ha hecho Paco, el mérito y el valor y la potencialidad ha sido reunir todo ese material, pero que personas antes han trabajado para que ese material esté disponible. La labor de Paco ha sido el de recopilar, el de recoger, el de tener en un único documento todo ese material, pero ahí no podemos olvidar a los hermanos Antonio y Rafa Quintana, que en el año 86 empezaron a grabar vídeos de lo que recordaban de cuando eran pequeños, y es un material valiosísimo que vamos a ver ahora. También José Luis Lechado, que empezó a recopilar la documentación, incluso su padre, también como cronista de Ìnájar, que en el año 57 ya hizo un estudio sobre el paso.
José Luis Lechado como alcalde, también su labor fue importante cuando promovió las jornadas de la Real Academia de Córdoba en Iznájar, bajo la coordinación de Ángela Roca, y ahí pues se organizaron sesiones y jornadas donde la Semana Santa tuvo cabida, entre otras temáticas, y por supuesto también es pueblo y también tiene que estar aquí en este acto la Asociación Cultural Iznasar, que lo que recoge es la versión del paso actual, del paso moderno. A mí me emociona mucho, en 2 años incluso he participado en el paso que aquí le llamáis de burto, ¿no? sin ningún papel, pero a mí me emociona mucho ver cómo chiquititos, bebés, niños chiquitos con sus padres y con sus madres salen en el paso y sus padres quieren que se mantenga esa tradición. Me emociona mucho ver que casi un centenar de personas un viernes por la noche dejen de estar cómodos en su casa o de ver una peli o tomarse una cerveza y tengan ganas de mantener esta asociación. Y gracias, porque hay peluqueras, maquilladores, tramoyistas, modistas, técnicos de sonido, a todas esas personas que hacen que el paso todos los años sea una realidad y una apuesta riquísima por la Semana Santa de Iznájar. Y yo ya simplemente voy a recordar algunos otros proyectos que forman parte de Ejes. Iznájar Patrimonio Vivo tiene 4 pilares, 4 patas. Uno de ellos es el eje tutela, que es cuya función es investigar, acciones para investigar, evaluar, proteger y difundir el patrimonio local, encaminadas a proteger y salvaguardar los bienes de valor etnográfico vinculados a la cultura. En el año 2022, este proyecto, Iznájar Patrimonio Vivo, se quedó el primero de todos los que se presentaron a la convocatoria de la Junta de Andalucía, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, con una dotación de 60.000 euros, que para un área como el Ayuntamiento de Iznájar eso duplica todo el presupuesto que tiene para un año entero. En el año 2023 fue seleccionado también dentro de la Cartografía Española de Cultura y Ruralidades, impulsado por el Departamento de Ecosistemas, Cultura y Territorio del Ministerio de Cultura del Gobierno de España. Hay un mapa interactivo al que ustedes pueden entrar, pues de los 294 proyectos que ha seleccionado el Gobierno de España, de los 294, que hay un mapa interactivo donde uno puede pulsar, uno es Iznájar Patrimonio Vivo. En 2024 estuvimos también presentes en el 7º Foro de Cultura y Ruralidades y ya digo que fuimos subvencionados con fondos de la Unión Europea. El origen de este impulso parte del área de cultura, pero y ya digo que ha sido financiado por el área de cultura, pero hubiera sido imposible sin la ayuda de Paco, sin su conocimiento, sin su formación, sin su trabajo riguroso y excelente. El futuro de este proyecto va a ser que Paco también le hemos encargado ese proyecto. Este año era la fase primera de documentación técnica y el año que viene lo que vamos a intentar es solicitar a Cultura que sea reconocido como un bien de interés cultural. O sea, toda esta fase era el paso previo de documentación para tener los mimbres, los materiales para llevar a Cultura y que sea reconocido con la importancia que tiene para un pueblo como este tener otro BIC, además de los otros 4 que ya tenemos. Pues finalmente, otros proyectos de Iznájar Patrimonio Vivo, el Camino de la Piedad, el Paisaje del Agua, que lo presentamos el año pasado, más de 163 elementos inventariados relacionados con la cultura del agua. Del antiguo paso de Iznájar, los rituales del antiguo paso que perduran en el paso actual. Y el último que quiero destacar, porque la página web es amplísima, Iznájar Memoria Sumergida, que recoge la documentación, fotografías, actas, documentos de expropiación de lo que fue la construcción del pantano. Y este proyecto ha sido llevado por Susana Ramírez y por Belén Ortiz y también está a disposición de todas las personas. Y de hecho,
Sorprende mucho que nos escriban al correo del Ayuntamiento personas de fuera de España, de fuera de Andalucía, que a través de ese portal web han sabido algo de familiares y han podido ver fotografías de sus familiares que nos piden. Pues yo simplemente le voy a dejar con Paco y les voy a dar un pequeño apunte de su formación académica. Es licenciado en Sociología por la Universidad de Granada, desde la mirada de la etnografía y la antropología, que eso es a lo que se dedica. Cursos de doctorado en Antropología, curso de doctorado en Sociología, trabajo de fin de grado de Historia del Arte, cuyo tema era musealización del patrimonio etnológico, y también máster de Turismo, Arqueología y Naturaleza, realización de la investigación tutelada sobre la gestión del patrimonio industrial de la provincia de Jaén. Y ya centrados en su faceta de técnico que elabora material para que sea reconocido un bien de interés cultural, pues él ha trabajado en las investigaciones de la declaración de Vic, de bien de interés cultural, de la romería de la Virgen de la Cabeza de Jaén, de la fiesta del Corpus en Villacarrillo y Villardón Pardo, del siglo XVI, la alfarería tradicional de la provincia de Jaén, y ha elaborado numerosas documentaciones técnicas vinculadas con el patrimonio cultural inmaterial, entre los que destaca los bolos serranos de la provincia de Jaén, la fundición de campanas de Torredón Jimeno, la pesca artesanal en el Levante almeriense, fiesta de moros y cristianos, en fin. Donde quiera que haya una temática donde él pueda aportar, yo les aseguro, porque ya yo creo que es el cuarto proyecto en el que hemos trabajado juntos, que tengo que decirlo públicamente, que cuando las cosas están bien hechas hay que reconocerlas, que es riguroso en su trabajo, que es formal en los tiempos, que es exquisito en las formas, que le agradezco muchísimo este trabajo serio que ha hecho, que pone al servicio de su pueblo. Yo pido disculpas si se nos ha pasado algo lo podríamos haber hecho mejor, pero invito a quien tenga una documentación, una faceta que nos haya podido pasar, porque Paco ha tenido toda la autoridad académica para hacerlo, pero en todo momento me ha consultado, ha sido una labor coordinada. Quiero decir que si alguien ve que hay un error, que hay algo que se nos ha pasado, que hay un documento que se pudiera incluir, porque las puertas del área de cultura y por supuesto de Paco Jiménez Rabajo, que ahí tienen ustedes su correo, están abiertas para hacérselo llegar. Así que Paco, te dejamos a ti para que cuentes todo esto y muchísimas gracias. Yo voy a pedir para él un aplauso si les parece bien. Perdón. Bueno, pues la verdad que me da muchísima alegría estar aquí en compañía y en tan grata compañía, y la verdad que la presentación va a ser densa porque hay mucha información, hay mucho trabajo que habéis hecho todos y todas vosotros y queremos reflejarlo directamente en esta presentación. Entonces va a haber mucha información, va a haber información con fotografía, va a haber información directamente a nivel conceptual, pero yo creo que es importante directamente que la sigamos directamente con pasión. Y sobre todo tengo que decirte, Toñi, que recibo tus palabras con gran alegría, ¿no? Y con agradecimiento, sobre todo por lo que ha sido un firme compromiso público con la ciudadanía, y además es un honor para mí contribuir humildemente a la tarea de recuperar la memoria colectiva. Y sobre todo hacerlo de esta manifestación cultural tan significativa, cuyo valor trasciende el tiempo y se arraiga en la identidad misma de nuestro pueblo. Más aún hacerlo hoy rodeado de quienes han sido y siguen siendo parte fundamental de esta tradición, en un espacio tan simbólico y fundamental para el conocimiento de la comunidad como es la Biblioteca Pública de Iznájar, la biblioteca de todos los iznajeños e iznajeñas. Y Toñi, sobre todo quiero agradecerte tu valentía y tu firme compromiso con la investigación del patrimonio de Iznájar, y especialmente hacerlo en una coyuntura como la que has comentado, como la actual, marcada por reducción de presupuestos, y es un verdadero privilegio que el Ayuntamiento pues cuente con personas como tú, cuya entrega
todo lo que está haciendo la recuperación de la memoria colectiva pues refleja pues no solo ese trabajo, sino en muchos otros que ha citado directamente al principio. Empezamos directamente con la imagen que estáis viendo y que contempláis que nos transporta pues, a un Viernes Santo, concretamente al Viernes Santo del 24 de marzo de 1967. Estamos en plena procesión, estamos en la calle Cruz del Postigo, tras haberse llevado a cabo el ritual de la sentencia en la Plaza San José, y se trata, como estáis viendo, de un testimonio visual excepcional, facilitado por los romanos, y que nos permite asomarnos a la solemnidad y al simbolismo de los rituales del paso antiguo de Innájar. En el centro de la escena, con el rostro descubierto, reconocemos a José María Tirado, en el papel de pregonero, justo después de haber entonado el recitado de la justicia. Contaba entonces con apenas 17 años y poco después emigraría a Cataluña, como tantos otros jóvenes de su generación. A su lado, Miguel Merchante, con la corneta en la mano, que marcaría el compás sonoro de este ritual. Pero más allá de los rostros y los nombres, esta imagen nos habla de una indumentaria que es mucho más que un simple vestuario. Es un código visual, un lenguaje simbólico que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Un cambio fundamental se produjo en el año 1964, cuando Antonio Joime, entonces conjuntor de Innájar, impulsó la modificación del atuendo de los romanos, que hasta entonces tomaba como referencia la vestimenta de sus homólogos romanos en Puente Genil. Podemos observar los maladrones, figuras centrales en la escenificación de la justicia, evidentemente la fotografía en blanco y negro, pero su atuendo, por las calidades cromáticas, podemos ver una túnica de color violeta ajustada a la cintura, con un cíngulo amarillo, media y las tradicionales botas de tela con suela de cáñamo, y su rostro queda oculta tras una máscara o rostrillo que conocemos en Innájar como rostro. En sus manos pues sostienen la cruz de Tau o cruz comisa, y junto a ellos pues el tirador pues desempeña el papel fundamental. Es el judío encargado de sujetar la cuerda que ata a los dos maladrones. Su vestimenta es igualmente distintiva: pantalón granate hasta debajo de la rodilla, adornado con flecos blancos, blusón morado y un cíngulo amarillo que ciñe a su cintura. Como los demás, podéis ver que calza unas botas de tela con suela de cáñamo y medias blancas, creando una especie de interesante contraste cromático con el resto del atuendo. Con el paso del tiempo, especialmente a finales del siglo XX, se introdujeron nuevas capas de significado visual: las capas rojas para los judíos y las azules para los papeles hablados de autoridad en la Judea. El tirador además portaba pues una daga y su rostro está cubierto, como vemos en la fotografía, y su morrión pues decorado con cintas de colores y flores que acentúan aún más ese impacto visual, conectando así con la dimensión del ritual y simbólica de esta festividad. Pero ¿por qué es importante el estudio de los rituales? Cuando observamos un ritual, no estamos simplemente presenciando una serie de gestos repetitivos o una tradición arraigada en el tiempo. Estamos ante una manifestación profunda de la identidad de una comunidad, una forma de estructurar la experiencia humana y dotarla de significado. El estudio de los rituales es fundamental porque nos permite desentrañar los procesos simbólicos, sociales y culturales que configuran la vida colectiva. No solo son prácticas heredadas del pasado, sino que son el tejido que mantiene unida a una comunidad, el lenguaje a través del cual se transmiten valores, se transmiten creencias y sobre todo se transmiten emociones que son compartidas. Pensemos, por ejemplo, la importancia que Émile Durkheim otorgaba a los rituales en su obra Las formas elementales de la vida religiosa. Para él, estos actos no eran meras expresiones de devoción, sino manifestaciones de la conciencia colectiva. Eran instancias en las que los individuos se congregan en torno a símbolos sagrados que refuerzan su sentido de pertenencia. Puede ser la Virgen de la Piedad, puede ser en este caso la Semana Santa. En ese sentido, lo que aquí en Innájar conocemos como rituales del paso antiguo no solo son una representación en la calle, son estructuras simbólicas que trascienden lo individual y reafirman la cohesión innajeña. Pero los rituales no solo nos unen, también comunican como sistemas simbólicos, transmiten y reproducen valores como visiones y estructuras culturales. Cada gesto, cada objeto, cada palabra está cargada de un significado que puede ser leído y que puede ser interpretado. Y esto es precisamente lo que hacemos al estudiar los rituales del paso antiguo. Desciframos un código cultural que ha sido transmitido a lo largo de generaciones y que sigue teniendo sentido en nuestro presente.
Existe además una dimensión transformadora en los rituales. Víctor Tornes, en su estudio sobre el simbolismo ritual, introdujo el concepto de liminalidad para describir esos momentos de transición en los que los individuos dejan atrás un estado y se preparan para ingresar en otro. En los ritos de paso, como el tránsito de la niñez a la adultez o de la vida a la muerte, los rituales actúan como estructuras que ordenan la incertidumbre y facilitan la adaptación social. A través de ellos, las comunidades no solo enfrentan los cambios, sino que los integran y los dotan de sentido. Y aquí es donde cobra especial importancia este trabajo que estamos realizando en INNAJA. Al recuperar y estudiar estos rituales, no solo estamos preservando tradiciones, sino que estamos rescatando mecanismos fundamentales de identidad y de cohesión social. Estamos devolviendo a la comunidad una parte de su memoria y al mismo tiempo estamos permitiendo que estos significados sigan evolucionando, porque los rituales no son fósiles del pasado, son entidades vivas que mientras son comprendidas y reinterpretadas seguirán cumpliendo una función fundamental en la sociedad innajeña. Si miramos la diapositiva, la que estamos viendo, y la fotografía concretamente, pues muestra una de las imágenes en blanco y negro más antiguas que tenemos, por no decir la que hasta ahora más antigua tenemos, de los rituales del paso antiguo. El lugar es fácilmente reconocible, son las tres cruces del Calvario, el año es el 1924 y lo que aquí se representa es otro ritual del paso antiguo que está presente en la actualidad, el encuentro entre el capitán de los romanos y Simón Cireneo. La fotografía, facilitada por Carmen de Castro Luna, Manuel Galeote, le permitió ilustrar el artículo que produjo en la revista de Fiestas Patronales de INNAJA en el año 1999 y que había sido escrito por Luis de Castro. Había sido publicado por primera vez en 1956 en la revista Sentir Religioso de España, dentro de la sección Pueblos de España. Lo que vemos aquí no es solo una escena de la pasión, es el reflejo de una tradición transmitida de generación en generación, un rito dramatizado que lo articula lo religioso, lo social y lo cultural. En la imagen, el capitán de los romanos, figura de autoridad en la representación, se enfrenta al momento decisivo, el encuentro con Simón Cireneo. El personaje que, según la tradición, ayuda a Cristo a cargar la cruz en su camino al Gólgota, en ese instante es crucial dentro de la escenificación, pues no solo refuerza la narrativa del sacrificio y la redención, sino que también incorpora la idea de participación activa de la comunidad en el sufrimiento de Cristo. Observamos los armados, las indumentarias de los personajes que nos hablan de una estética propia de ese momento, sus capas, sus cascos. La disposición de los participantes sigue un esquema visual que con variaciones perdura en la actualidad. El paisaje también nos habla. Las tres cruces en el Calvario no son solo un decorado, son un elemento topográfico en INNAJA, sacralizado permanentemente. Es un punto en el que la geografía del pueblo y la geografía simbólica de la pasión se entrelazan. En este enclave el rito no solo se representa, sino que se vive, se interioriza y se transmite a las siguientes generaciones. La recuperación de prácticas rituales que han desaparecido o se han transformado con el paso del tiempo supone una serie de desafíos complejos que no solo involucran la investigación histórica y etnológica, sino que también son una construcción social y de estas manifestaciones. En este análisis nos enfocaremos en algunos de los obstáculos más significativos que hemos encontrado en este proceso, tomando como caso de estudio los rituales del antiguo paso de INNAJA. Uno de los primeros retos fue la necesidad de definir y delimitar el concepto de paso antiguo. ¿Qué entendemos por paso antiguo? En contraste y complementariedad con el paso actual. Esta tarea implicó un ejercicio de construcción colectiva del significado de las prácticas ritualizadas y su transformación a lo largo del tiempo. La ausencia de registros detallados dificultó establecer perfiles precisos sobre las representaciones pasionales, lo que requirió un trabajo de interpretación basado en fuentes orales y documentales, fotográficas, audiovisuales, textuales. Otro de los grandes desafíos radica en la propia memoria histórica. La última escenificación pasional en el llano tuvo lugar en el año 1951, lo que significa que han transcurrido 74 años desde entonces. Las últimas personas con recuerdos de primera mano sobre esta representación tienen hoy más de 80 años, lo que restringe considerablemente el acceso a testimonios colectivos. El contexto histórico también marcó un punto de inflexión en la transformación de esta práctica ritual. En 1957, con el estreno en INNAJA de La Divina Tragedia, adaptación de la Sagrada Pasión del jesuita José Julio Martínez, la escenificación del paso adquirió un nuevo formato que se ha mantenido hasta la actualidad. Este cambio se gestó en un contexto de renovación litúrgica, impulsada por el entonces párroco Serafín Elena García, quien, al asumir su cargo en la parroquia de INNAJA a principios de los años 50,
Supo valorar que la sociedad ignajeña, el valor social e histórico que tenían las representaciones pasionales. Cuando llegó, todo el mundo le había dicho: don Serafín, esto es importante, esto hay que cuidarlo, esto hay que no perderlo. Pero desde su punto de vista ya no encajaba en la visión eclesiástica de la época. Para la consolidación del nuevo modelo de representaciones se creó en 1956 una junta parroquial. Ella estaba encargada de organizar la representación con un guión basado en textos bíblicos, optando por un enfoque teatral más estructurado y con mayor contenido doctrinal. La dirección de la obra recayó en el párroco junto a Ángel Llamas Caballero, quien en ese momento ejercía como juez comarcal. Fue así como el Viernes Santo de 1957 se llevó a cabo por primera vez esta nueva representación del Paso en la puerta de la Antigua, al aire libre. Desde este momento convivirán algunas prácticas ritualizadas pasionales en la calle con el grueso de las que se representaban en el llano, ahora con un nuevo texto y escenografía que se irá adaptando a los nuevos formatos y a los lenguajes escénicos. Muestra de ello es la magnífica información que nos ha ido ofreciendo a lo largo de estos días en las entrevistas que hemos hecho a José Luis Lechado Caballero, a Rafael Quintana Jiménez, a Antonio Quintana Jiménez, a Francisco Real, a Francisco Quintana Ropero, Susana Ramírez Garrido y Juan Antonio Llamas Sánchez. Su valiosa información es fundamental para este trabajo, para contribuir a construirlo en parte y a la evolución de esta representación, evidenciando las tensiones que hay entre preservar la memoria y adaptarse a las nuevas realidades culturales y religiosas. En definitiva, recuperar y reinterpretar los rituales festivos como el Paso de Ignajas nos enfrenta al desafío constante de equilibrar el respeto por la tradición con la evolución sociocultural. En un proceso en el que la memoria, el testimonio y la investigación se entrelazan para dar forma a un patrimonio vivo en continua transformación. La imagen que tenemos en la diapositiva fue tomada en 1960. Según Sergio Ordóñez Mejías, que ha sido un informante clave en esta investigación, se hace frente a la actual farmacia y captura el momento posterior al ritual del encuentro del capitán de los romanos con Simón Cirineo. En el centro de la escena está Manuel Ordóñez Roldán, investido como capitán de los romanos, posa junto a su hija, Rafi Carmen Ordóñez Mejía. Su vestimenta, al igual que la del resto de los romanos que participaron en aquellos años, es testimonio de la evolución de las tradiciones, en este caso inspiradas en los trajes de Puente Genil. Y más allá de lo que muestra la imagen, esta fotografía es reflejo de la profunda solidaridad que definía a la comunidad ignajeña en los difíciles años de posguerra. Entre los romanos, la participación en la procesión no solo respondía a la devoción hacia nuestro Padre Jesús Nazareno y al amor por las manifestaciones culturales de Ignaja, sino que también estaba motivada por la necesidad. En aquellos tiempos, el capitán, acompañado por otros miembros, recorría bares, comercios y almazares, solicitando donaciones en forma de vales, de aceite, de vino, de atún, de embutidos. Y estos recursos no solo sostenían los gastos del cuartelillo como conocemos hoy, sino que también contribuía a ayudar a los padres de las familias más necesitadas que desfilaban como romanos en la procesión, reforzando con ello ese lazo de hermandad que trascendía el acto religioso y que se convertía en un verdadero sostén comunitario. La cuestión central que nos ocupa en esta presentación es precisamente cómo definir y comprender el Paso Antiguo. Como ha señalado Toñi, estamos hablando de una serie de representaciones escénicas que se desarrollaron a lo largo del siglo XVII y que en su formato textual, la que se escenificaba en el llano, fueron reemplazadas en el año 1957. Sin embargo, es importante subrayar que algunas de estas dramatizaciones no han desaparecido por completo, sino que han pervivido, que siguen expresándose en expresiones litúrgicas, por ejemplo, la Santa Cena el día directamente del Jueves Santo, en la propia Iglesia de Santiago, y populares que aún forman parte de ese acervo cultural. Un claro ejemplo de esta continuidad es la imagen que tenemos en la diapositiva y que ha sido facilitada por Antonia Campilla Rosales, a la que agradecemos su relevante colaboración en este trabajo, en la que aparece Rafael Rosales Jiménez como Jesús y aparece el hermano de Antonia, Manuel Campillo Rosales, acompañándole.
En la representación del Domingo de Ramos, donde la imagen de Jesús aparece sobre la borriquita, con la escenificación de los apóstoles, sigue siendo uno de los elementos centrales. De hecho, la celebración del Domingo de Ramos tenía un protagonismo indudable en Ignaja, con la afluencia masiva de fieles al Templo Mayor de Santiago. Las palmas solían importarse de Granada, con lo que los gastos alcanzaban una cifra elevada, lo que motivó que en 1638, figúrense desde cuándo llevamos con este ritual, el visitador general del obispado mandase al obrero de la fábrica parroquial que no gaste en palmas para el Día de Ramos ninguna cosa, como se escenifica en las visitas generales de ese año que podemos ver en el Archivo General del Obispado de Córdoba. De manera similar, a principios del siglo XX se incorporó al paso antiguo el encuentro de Jesús con María Magdalena, una adición que con el tiempo se consolidó como parte fundamental de la puesta en escena. Y es que estos elementos no son meros vestigios del pasado, sino que se integran de una manera orgánica en las celebraciones actuales de la Semana Santa. Podemos rastrear la presencia de sermones y representaciones de la Pasión en momentos clave del Jueves Santo, como son la Santa Cena, como es el lavatorio. Vemos el paso antiguo en el prendimiento, lo vemos en el juego de túnica, en la justicia, en el pregón de la sentencia, en el encuentro con Simón Cirineo, en las culpas y el lavatorio de manos, que siguen siendo profundamente valorados por la comunidad ignajeña. A lo largo del tiempo, la escenificación de estos episodios ha experimentado transformaciones significativas, no tanto en su estructura narrativa, sino en la gestualidad y en los códigos performativos que las caracterizan. La introducción del paso nuevo ha supuesto modificaciones tanto en el texto como en la representación, permitiéndonos, y esto es importante que insistamos hoy, una doble lectura permite el paso actual. Por un lado, nos ayuda a comprender los elementos que han desaparecido en el marco escenográfico actual y por otro, ofrece la posibilidad de recuperar a través de la memoria colectiva la documentación escrita y gráfica y los estudios especializados en la naturaleza de estas representaciones. Las escenas del paso actual nos permiten evocar el desarrollo de estas representaciones en el llano. Por ejemplo, la intriga en la casa de Aná arroja luz sobre la escena en la que Judas vende a Jesús ante los miembros del Sanedrín y el encuentro con Herodes, que dejaron de realizarse en 1951, escenificándose frente a la casa número 20 de Ricardo Pavón, junto a la actual Villa Moana. Asimismo, podemos inferir episodios fundamentales como la Última Cena o el encuentro con Pilatos que se realizaban en la calle Ricardo Pavón 16 en la fachada de la causa de Paula García Camacho, actualmente Carmen Granado, y la hermana de Aurelia Osuna. El cuadro quinto, con la agonía en el huerto, del paso actual, nos ayuda a reconstruir cómo se desarrollaban los momentos de oración previo al prendimiento, que tenían lugar en los alrededores de Ricardo Pavón 9, aproximadamente a la altura de los actuales bloques de piso. Estos momentos del huerto de Gesemaní también solían representarse en el paseo, debido a la mayor amplitud del espacio cerca de la fachada de la casa de Francisca Núñez y las escaleras. Sabemos directamente el sitio exacto donde era porque aparece una fotografía en la cual aparece, en este caso, el hermano mayor de nuestro Padre Jesús del Nazareno, ¿vale? Y en el suelo aparece juncia, aparece hierba, y entonces la vemos directamente en el lugar exacto donde estaba, donde se representaba directamente todo lo que es las escenas del huerto de Gesemaní. Pero también otras fotos que hemos encontrado del prendimiento, vemos que se quedaba corto ese espacio y se recurría directamente al paso, actualmente a donde está la fachada de Francisca Núñez y la escalera, que es más espacioso. Igualmente, los momentos de aparición del ángel nos permitían pensar en la embajada que se realizaba en el balcón de la casa que hoy pertenece a los Mellizos de León. Otro ejemplo notable de esta evolución son las escenas del clavamiento y el descendimiento de la cruz, cuando María sostiene en su regazo el cuerpo inerte de Jesús, y estas escenas fueron recuperadas y añadidas a la obra por indicación de Antonio Cañizares, quien conocía y había participado en el sermón del cimiento en las tinieblas, que prácticamente conocemos y vamos a intentar anticipar en estos días también qué sabemos de las tinieblas, que sabemos bastantes cosas. Por lo que estas escenas también nos ponen en contacto con este ritual que también dejó de representarse. Estos cambios no solo permiten rastrear la transformación de la puesta en escena a lo largo del tiempo, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la continuidad y la resignificación de estas expresiones culturales. A través del estudio detallado de sus variaciones, de sus permanencias, podemos vislumbrar no solamente el desarrollo escénico de cada época, sino también la forma en la que la comunidad ha vivido, interpretado y transmitido estas representaciones como parte de su identidad
colectiva. Estamos, por tanto, ante un fenómeno de transformación y de resistencia, incluso con las prohibiciones se siguieron manteniendo directamente estas representaciones, se recuperaron, y hoy lo que estamos haciendo en esta misma sala es un movimiento de resistencia, es decir, no queremos condenar al olvido este tipo de prácticas, y esa ha sido directamente una común que se ha dado en Innaja, ¿no? En el que lo antiguo y lo nuevo dialogan constantemente, configurando una narrativa en la que el pasado no se borra, sino lo que se hace es reinterpretarse. Nos encontramos en este momento de la investigación ante un momento crucial en la recuperación y documentación de los rituales pasionales de la Semana Santa en Innaja. Y nos podemos preguntar qué tipo de testimonio y material estamos recopilando hasta ahora y de qué manera contribuirán estos recursos a la preservación de esta memoria colectiva. Bueno, desde luego no podemos subestimar la importancia de este proceso. La Semana Santa no es solo un conjunto de representaciones, es una expresión viva de identidad transmitida y reconstruida por generaciones de innajeños e innajeñas. La memoria del paso y de quienes lo construyen es un testimonio de carácter comunitario, un esfuerzo conjunto de un sujeto múltiple que abarca todos los que participan activamente en su desarrollo. Pensemos en las personas que participan como apóstoles, en la Santa Cena, en el lavatorio, María Magdalena, Jesús, los soldados romanos, el capitán del emprendimiento, jugadores de túnica, pregoneros de la justicia, la sentencia, maladrones, moñitos, mesitas, María, Pilato, Próculo, Simón Cirineo, judío, centuria. Ellos siguen construyendo directamente rituales que siguen siendo profundamente valorados por la comunidad innajeña. Producen y reproducen directamente estos espacios todas las Semanas Santas aquí en Innaja. Y el paso actual, pues fíjese, pensemos desde las peluqueras que preparan a los actores desinteresadamente hasta los responsables de taquilla, los acomodadores en la tramoya como Pepe Muñoz, Patricia Alcántara, Alba González, Ricardo Guerrero, Maripepa Quintana, Beatriz Campillo, Elías Morales, quienes trabajan en iluminación y sonido, Pepe Muñoz, Francisco Javier Rodríguez, Cristina Muñoz, Juan Antonio García. Es imprescindible también reconocer el papel de personas como su director Rafa Quintana, Maripepa como presidenta de la Asociación Cultural Hispaso Azar y muchos otros que han dedicado su tiempo y esfuerzo por fortalecer esta tradición. El estudio de las manifestaciones culturales vinculadas a la Semana Santa en Andalucía ha sido abordado desde la perspectiva etnológica, como decía Toñi, no es algo que se hace de ahora, por destacados autores como Isidoro Monero Navarro, Salvador Rodríguez Becerra, Juan Agudo Torrico, todos ellos vinculados a la Universidad de Sevilla. Su labor ha sido fundamental en la dirección y colaboración de investigaciones que han dado forma a los estudios actuales sobre la materia. Profesionales formados en este ámbito han continuado su labor en otras instituciones académicas como Carmen Castilla en la Universidad de Granada, Javier Escalera, Pedro Cantero en la Universidad de Pablo Olavide, Celeste Jiménez de Madariaga y José Carlos Mancha Castro en la Universidad de Huelva, entre otros. El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, ha desarrollado proyectos de gran relevancia basados en investigaciones etnográficas como el Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía, donde los ritos religiosos han sido objeto de estudio profundo, destacando su importancia en la construcción del imaginario colectivo andaluz. Evocar estos trabajos también nos remite a estudios cruciales que han marcado la investigación sobre la religiosidad popular, entre ellos los clásicos de finales de los 80 de María Jesús Busó y Salvador Becerra, publicado en Antropos y que abordó el tema desde una perspectiva multidisciplinar. Y a estos se suman aportaciones ya más recientes como la Semana Santa en Caminos de Pasión, lo que es la guía histórica, artística y antropológica que se ha hecho recientemente y que continúa enriqueciendo el análisis de estas expresiones culturales, manteniendo vivo el interés académico y social por el estudio. Concretamente, en el contexto de nuestro municipio, el trabajo documental ha sido clave para la recuperación de las fuentes históricas de gran relevancia. Investigaciones como las de Juan Aranda Doncel ha resultado fundamental para contextualizar el paso y lo que has comentado directamente, todas las crónicas que se hicieron sobre la temática de Innaja, que puso a Innaja en primer plano y que todos los veranos pues directamente nosotros teníamos la posibilidad de cuando disfrutábamos de estar aquí en Innaja, de ver cómo la cultura de la universidad llegaba directamente a nuestro pueblo. Era algo que agradecemos de todo corazón, ¿no? Y su evolución a lo largo del tiempo. Por su parte también, por ejemplo, de nuestro municipio, Manuel Moreno Valero también ha profundizado en la influencia del discurso ilustrado en la configuración de los ilustrados, aportando pues, un análisis riguroso sobre su transformación.
Otra fuente importante para estudiar nuestro municipio va a ser el libro primero de Cabildo de la Cofradía de Jesús de Nazareno, un documento que actualmente está desaparecido. Ojalá que lo encontremos, ojalá que el que lo tenga directamente pueda facilitarlo, porque incluso lo podría seguir conservando, pero la importancia directamente sería que lo pudiésemos escanear o al menos saber de su existencia. Pero la buena noticia es que podemos conocer cuál era su contenido a través de un análisis que realizó Ángel Aroca Lara, y sabemos que este libro pues comenzaba en 1669 y al final pues aparecía una serie de cabildos sin foliar anteriores a esa fecha. El documento pues detallaba diversos cabildos, nombramientos, órdenes, cuentas y otros eventos relacionados con la cofradía de Jesús Nazareno. Otro documento importante para estudiar todo lo que tiene que ver con los rituales de Semana Santa de Inaja son los estatutos de la Cofradía de Jesús Nazareno, elaborados en abril de 1907. Se hicieron estatutos para los romanos, para la judía, se hicieron estatutos directamente sin perder la vinculación directamente al nazareno, pero sí con una mayor autonomía, y en ellos pues figuran, además de los llamados hermanos de túnica, las hermandades de apostolado. Por tanto, soldados romanos y judíos se regían por esos reglamentos específicos. A modo de ejemplo, para que veamos directamente cómo se entendía esta vinculación, la cuota con que debían contribuir los hermanos de túnica era la de 50 céntimos de peseta por cada año y la de 25 para el apostolado, soldados y judíos. Es decir, perteneciendo directamente a toda la misma cofradía, tenían diferentes cuotas. La Junta de Gobierno de la Hermandad de Jesús Nazareno estaba integrada por 5 miembros, como ahora cuando nos reuní directamente a representantes de la Semana Santa, pues se reunían 5 miembros, y 3 de ellos formaban parte de la denominada Junta de Semana Santa, en la que había una representación también de los apóstoles, de los romanos y de los judíos. Y el cometivo era la organización de todos los actos conmemorativos a la Pasión. Nos da información este tipo de documentos. También las visitas realizadas por la autoridad diocesana a la población del Obispado de Córdoba. Había visitas, se llevaron a cabo entre 1580 y 1634 y se encuentran hasta 13 inspecciones a la localidad de Inaja y se encuentran en el Archivo General del Obispado de Córdoba. Las visitas generales tenían como objetivo prioritario el control del clero local y la inspección de los recursos, las fábricas parroquiales, las ermitas, los hospitales, las cofradías y las obras pías. Además, se encargaban de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de las capellanías. Generalmente, estas visitas eran realizadas por los visitadores generales, clérigos designados por los obispos para este propósito. De manera excepcional, las visitas podían ser llevadas a cabo por los propios titulares de la mitra. Estas visitas nos dicen a lo mejor en ese año cuántas eran las cofradías que había, cuál era su incidencia, cuál era su cuota directamente de gastos, cuántos cofrades tenían, cuáles eran las imágenes que estaban directamente a su propio cargo. Otro documento importante para rastrear directamente en estos rituales en torno al paso antiguo sería la referencia de Luis de Castro Gutiérrez. Luis de Castro Gutiérrez, y me hace mucha ilusión hacerlo precisamente en esta biblioteca, donde tenemos documentos de él, así como de su hermano. Era escritor y hermano de literatos como Miguel de Castro y Cristóbal de Castro, y proporcionó en su artículo de 1956, la Semana Santa en Inaja, una descripción detallada de las prácticas rituales en ese artículo que, como dijimos, pues fue republicado por Manuel Galeote en el programa de fiesta de 1999. Otro testimonio valioso para conocer el paso antiguo, o lo que queda del paso antiguo en las manifestaciones culturales actuales, son las monedas de Judas, estampas actuales del paso bíblico, de Cristóbal de Castro. Este texto ofrece una narración literaria de diversos actos del paso, con una riqueza estilística muy a destacar, y aparecen distintos actos en este texto, como por ejemplo descripciones literarias, evidentemente, de la última cena, del soborno de Judas, de la agonía en el huerto de Gesemaní, del suicidio de Judas, destacando sobre todo el contraste entre la solemnidad de las escenas y la intensidad emocional del público. Destacaban directamente el valor que tenía el silencio en ese tipo de representaciones, ¿no? Y luego, aparte, la cantidad de gente que asistía directamente a las mismas, ¿no? Cómo se contraponía, ¿no? ese tipo de valores.
Antonio Quintana, que nos acompaña hoy aquí en la sala, ¿no?, con sus notas que hizo en abril de 1984, donde documentó, además de su experiencia personal, el paso antiguo que recordaba de su niñez. Y además, en marzo de 1986, impulsó una iniciativa excepcional con el respaldo de Almudel, logrando la grabación en vídeo de las escenificaciones del paso antiguo. Gracias a este esfuerzo se preservó la memoria visual de la representación en Valdearena y otras calles de Innájar, con la colaboración especial de los apóstoles y la participación del pueblo. También hay que recordar al fallecido Miguel Gutiérrez, que colaboró en la publicación Semana Santa en los pueblos cordobeses en 1990, que aportó referencias clave sobre la importancia de estas escenificaciones para la comunidad. Asimismo, la crónica de Francisco Lechado Llama sobre la representación del paso en la Antigua, el 20 de abril de 1957, en la que podemos ver cómo compara esta puesta en escena con las versiones anteriores. Nos hace un poco, directamente, nos recoge cuál era el ambiente de la época cuando se toman esas decisiones, ¿no?, del cambio o la sustitución en 1957 del nuevo texto, ¿no? Y nos subraya la calidad teatral de la nueva propuesta, la ambientación, la iluminación y la escenografía. Y además su reseña también reconoce el esfuerzo de los aficionados que hicieron posible la producción y rinde con su crónica un profundo homenaje a las generaciones que mantuvieron viva la tradición del paso en Innájar. Otro testimonio significativo es la crónica soñada de José Luis Lechado, que también nos acompaña, un relato personal, emotivo, desde dentro, sobre la representación del paso en Innájar, un documento que describe desde los preparativos, los personajes, las escenas, al tiempo que reflexiona sobre la tradición, la comunidad y el impacto de la pandemia del COVID-19 en la escenificación del año 2020. En conjunto, estos documentos ofrecen una visión detallada de la representación del paso en Innájar, no solo desde la dramatización de episodios bíblicos, sino también en su dimensión cultural y emocional para la comunidad. A esta base documental se suma el valioso testimonio que han propiciado las entrevistas que hemos hecho José Luis Lechado, Rafa Quintana, Antonio Quintana, entre otros, quienes han arrojado pues, luz sobre la evolución del paso y su valor simbólico. Dentro de los rituales específicos hemos contado con la opinión de Paco Quintana Ropero, que nos ha explicado el papel del maladrón desde dentro, en los actos de la sentencia, con una serie de cambios que se modifican en ese ritual y que él aporta en su impronta, con su propia personalidad. Susana Ramírez Garrido ha aportado una perspectiva histórica y fenomenológica sobre cómo se interiorizan estas prácticas. Rafael Ordóñez ha reflexionado sobre el prendimiento del Jueves Santo, también desde dentro, y con esa evolución directamente de los romanos a la centuria y en todo lo que de matices tiene este ritual. Juan Antonio Llama ha analizado las claves del juego de túnica. Y además numerosos vecinos y vecinas de Innájar han contribuido con testimonios y recuerdos enriqueciendo este acervo de memoria colectiva, muchos de los cuales han permanecido de forma anónima, han mandado mensajes de audio, llamadas por teléfono, comentándome aspectos concretos, colaborando en lo que buenamente podían y sabían. Cada cual donde puede y como puede. En definitiva, estamos construyendo una documentación participativa e inclusiva que reconoce estos rituales pasionales como un elemento clave del patrimonio inmaterial del municipio. Un esfuerzo colectivo que no solo permite comprender mejor nuestras tradiciones, sino que también garantiza su supervivencia para las futuras generaciones. La memoria de los mismos no pertenece a una sola persona ni a un grupo cerrado, es una construcción viva, resultado del compromiso de toda una comunidad, y es precisamente en esta colaboración donde radica su verdadero valor. Vamos a poner un ejemplo concreto de una escena recuperada. Vamos a ver directamente cómo se ha desarrollado la metodología para que lo veamos. Un segundillo. Vale. Bueno. El material que hemos recuperado está a disposición, como ha dicho Toñi, de la ciudadanía para su estudio, investigación o simplemente disfrute colectivo a través de la página Innájar Patrimonio Vivo. Dentro de rituales, Semana Santa,
proyecto del antiguo paso. Podéis directamente verlo y descargarlo. Pero ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio de imaginación que nos permite conectar con un ritual que no se realiza desde el año 1900, bueno, que ya no se realiza desde el año 1951, que es lo que lo hace todavía más complicado. Hemos hablado de aquellos que conocemos bien, hemos puesto fotografías, los tenemos muy presentes, pero vamos a poner ahora un ejemplo de otro del que la última referencia en la memoria la tenemos de hace nada menos que 74 años. Y lo haremos aún más difícil, viajaremos a 76, nos vamos a ir a 76 años atrás, al Jueves Santo del 14 de abril de 1949. Estamos en la calle Ricardo Pavón, conocida como El Llano, en torno al número 20, y la escena que aparece ante nosotros es una representación antigua de la Pasión, del Paso Antiguo. Vemos como Judas traiciona a Jesús ante el Sanedrín, una escenificación, como vemos, sobria, pero cargada de simbolismo. La teatralidad del momento no requería grandes artificios porque su fuerza residía en la expresividad corporal, en el peso de la unidad, de la oralidad y el gesto. Y imaginemos a Judas presentándose ante el portero del Sanedrín, un personaje vestido con la indumentaria tradicional de la Judea, sin la capa que, como bien sabéis, pues una incorporación posterior, 36 años después para los papeles de autoridad. Bueno, pues los actores que intervienen con movimientos, los vemos como intervienen con movimientos amplios y deliberados. El portero anuncia la llegada de Judas a los sumos pontífices. Judas se inclina, pronuncia sus palabras con solemnidad y los sacerdotes Caifás y Anás, ataviados con túnicas ceremoniales, escuchan atentamente y la negociación comienza. 30 monedas de plata. Esa es la cifra de la traición. Nos imaginamos cómo podía ser la escena por el paso actual, por el segundo cuadro con las intrigas de la casa de Anás, por relatos transmitidos y sobre todo por esta fotografía que nos han facilitado los propietarios de Villa Mohana, así como por los recuerdos compartidos por quienes aún conservan esta imagen en su memoria. El conteo de las monedas era un gesto calculado, repetitivo, que generaba una tensión casi insoportable entre los espectadores, y la gente respondía. No eran solo testigos pasivos, insultaban a Judas, le recriminaban su traición, lo vivían, lo sentían, porque aunque el ritual se escenificaba en un espacio abierto, sin amplificación de sonido, su impacto resonaba en cada alma presente. Sigamos viendo detalles de la fotografía que nos ha facilitado las personas propietarias de Villa Mohana. En el número 20 de esta calle de Ricardo Pavón también estaba la residencia de Herodes. La casa pertenecía a Cristóbal Ramírez. Este entorno combinaba la sobriedad del espacio urbano con detalles cuidadosamente diseñados que invocaban el peso histórico y simbólico de las escenas representadas. Caifás lo representaba Francisco Granado, que vivía en el número 17 de esta calle. Tenía un papel crucial en la escena. Como Caifás, sumo sacerdote entre los años 18 y 36 después de Cristo, fue el rostro de la autoridad religiosa que, temeroso del impacto de los milagros atribuidos a Jesús, promovió su condena. En la imagen, Granados porta un pergamino acompañado de útiles de escritura, que evocan la solemnidad de su rol. La pluma, el cálamo, la tinta, eran detalles que denotaban directamente la autoridad, pero también la función que ocupaban. Una mesa, unos detalles directamente de escritura, eran signos de un poder basado en la palabra escrita. Simbólicamente, era el peso de la ley y la tradición con 3 elementos muy concretos. Anás, su suegro y el sumo sacerdote, por eso representado con canas, aparece a su derecha. Un personaje de inmenso peso político y religioso, pues aunque oficialmente había dejado su cargo, seguía ejerciendo una poderosa influencia en el Sanedrín. En sus manos también el pergamino y las monedas, el símbolo tangible del comercio de la fe, el precio de la traición, la representación de los intereses terrenales que se anteponen a la divinidad. Unas monedas que posteriormente el portero vestido de judío entregaría una a una, mientras Judas las guardaría en su bolsa. Judas abandona la escena ignorando las críticas espontáneas que le hacía el público. Evidentemente el público que lo veía se posicionaba directamente, porque todo llamaba la atención, desde los rostros, la indumentaria. Pero antes de ello, ¿quién era quién? ¿Qué sabemos? ¿Quién salía de Judas? Sabemos que Judas era Diego Moreno Campillo, marido de Ana Osuna Ruiz, que vivía en la calle Cristóbal de Castro, número 6, la casa que actualmente hace esquina a la Tercia, enfrente de la autoescuela, y que murió el 8 de enero de 1985, al poco de jubilarse. Fue municipal durante muchísimos años. ¿Cómo se representaba a Judas?
Pues se nos ha descrito como un personaje nervioso, con una voz temblorosa y entrecortada. Sus palabras vacilantes no eran solo las de la confesión de su traición, sino la muestra de una crisis interna profunda. En sus manos las monedas, al principio una oferta, luego un pacto, finalmente la carga insoportable de un destino irreversible. Pero la historia se transforma, como lo hace la propia tradición. 6 años después, en el paso actual, las monedas ya no son entregadas por el portero judío, sino por Elquía, ya a partir de 1957. Recordemos que Elquía, en el relato bíblico, fue el sumo sacerdote que encontró el libro de la ley durante la restauración del templo de Salomón. ¿Qué significa ese cambio? ¿Es una simple variación de la significación o una reinterpretación del relato a la luz de las nuevas perspectivas? Aquí la historia lo que hace es reescribirse en cada generación. Cada detalle es como una capa dentro del entramado de nuestra identidad cultural. La imagen de Judas es reveladora. Lo podemos comprobar que es Judas porque tiene una melena desordenada, símbolo de su decadencia, por su túnica morada, ceñida con un cíngulo amarillo que lo vincula con la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Un contraste entre la tradición apostólica y la degradación moral. Su rostro cubierto por una máscara de escayola, con rasgos grotescos, añade un matiz de escarnio. No solo es el traidor, sino también el objeto de desprecio. La ausencia de diadema lo excluye de la santidad. Su cabellera despeinada acentúa su caída. Cada detalle de su vestimenta nos grita el mensaje de una traición que trasciende lo personal y se convierte en un símbolo universal. Es curioso que en el pecho de Caifás luce un osén que es más una representación simbólica. Aparece directamente con cuadraditos de colores, directamente en las fotos del antiguo paso, y está realizado en eso, con tela de distintos colores, y es símbolo poderoso de una pieza que trasciende en función ornamental para convertirse en un puente entre lo terrenal y lo divino. El osén es el pectoral del juicio que vemos representado en el pecho de Caifás. He querido directamente honrar con esta fotografía, pero lo curioso es que este no es el osén original, aquel descrito en el Éxodo, con sus 12 piedras preciosas, sino una versión estilizada, como lo hacemos en Innaja, hecha de tela en distintos colores. ¿Por qué esto es importante? Porque es un objeto simbólico, no hace falta que reproduzca directamente eso, es una interpretación que en Innaja se hace del osén, ¿vale? Y se le pone directamente a Anás y se le pone a Caifás, directamente como miembros de esos sumos sacerdotes. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué un objeto simbólico como este sigue resonando en su conciencia y está incorporado directamente al paso actual, estuvo incorporado en el paso antiguo directamente en la tela? El osén era más que una joya sacerdotal. Cada una de las piedras llevaba inscrito el nombre de la tribu de Israel, recordando que el sumo sacerdote no actuaba en su propio nombre, sino que era intercesor de todo el pueblo. Se decía que Dios mismo se manifestaba a través del Urim y el Tumim, objetos misteriosos que se guardaban en su interior y que servían al oráculo divino. En esta decisión es crucial, en cada momento de incertidumbre, que el sumo sacerdote portaba sobre su pecho la representación de su pueblo. Llevaba las 12 tribus, por eso portaba la legitimidad de su pueblo y con ello la responsabilidad de su destino. Pero volvamos a Caifás en el paso antiguo, o en la imagen que hemos elegido directamente para honrar a Pepe Muñoz como Anás. Su osén de tela, más que un sustituto empobrecido del original, es un testimonio de la continuidad del símbolo. No trata solo de lo que era físicamente, sino de lo que representaba. Unidad, poder y comunicación con lo sagrado. Llevarlo en una afirmación de autoridad, un recordatorio de que aun en tiempos de dominio romano y convulsión política, el sacerdocio conservaba su papel como mediador entre Dios y los hombres. Acompañado de los osén encontramos el efod, que era un chaleco ritual. Vemos en la foto que él tiene un distinto color en las mangas, lo que denota directamente ese chaleco, ¿vale? O interpreta ese chaleco con ese nuevo color. O sea, aparentemente cosas tan sencillas y con esta profundidad desde el punto de vista simbólico, ¿no?, que tenía el paso antiguo, ¿no? Si el osén representaba esa conexión divina, el efod simbolizaba el servicio. Caifás no solo portaba la insignia del juicio divino, sino también la vestimenta del deber y la tradición. La figura de Caifás, sumo sacerdote judío, es central en este contexto y su vestimenta nos remite a una larga tradición de autoridad religiosa. En la fotografía que analizamos, tanto Caifás como Anás
portan el tocado conocido como cameluquión o camelouco. El cameluco es una pieza esencial en la vestimenta de los sumos sacerdotes. Su denominación original en hebreo es misnefet y su uso trasciende lo meramente ornamental, simbolizando la sabiduría y el poder quien lo lleva. Para este tipo de información he consultado directamente a personas directamente de la cultura religiosa judía que me han dado informaciones de en qué medida directamente estas representaciones del paso antiguo participaban de algo que estaba muy metido dentro de lo que es la cultura judía. Como ejemplo del uso del cameluco en la tradición procesional podemos mencionar el que porta la imagen de nuestro Padre Jesús de su soberano poder en la Hermandad de San Gonzalo en Sevilla, así como el Nuestro Padre Jesús de la Caridad ante Caifás, de la Hermandad homónima de Jaén, cuya estación de penitencia pues tiene lugar el lunes santo. En la imagen que nos ocupa también podemos distinguir la presencia tenemos directamente, la presenta directamente a Antonio Alba, a quien recordamos en su magistral interpretación de Caifás. Sobre su pecho observamos pues, una recreación dorada y estilizada de los chen, ¿no? De tela, es un elemento que refuerza esa riqueza simbólica de su indumentaria. Un homenaje directamente a quien representó durante muchísimo tiempo y durante tantísimo tiempo su papel y que actualmente pues, lo representa su hijo, ¿no? El papel de Caifás. Otro detalle notable de esta imagen que tenemos en la diapositiva es la presencia de gafas de sol en la representación de Caifás. Eso lo vemos en el año 1951, en la representación de Caifás, un elemento inusual dentro del rigor estético de estas puestas en escena. Este recurso no es exclusivo de Caifás, pues también ha sido empleado, como he puesto en esta fotografía, en la caracterización de los moñitos y de Pilato. Es interesante también recordar a Juan Antonio, quien en la década de los 80 también adoptó este accesorio en su representación de Pilato, estableciendo pues, una peculiar tradición en este contexto. Y vaya desde aquí pues, nuestro reconocimiento y homenaje con estas palabras a su legado, pues fue él quien con su pasión y con su entrega, en mi caso personal, me introdujo en el fascinante universo de la Judea, en todas las conversaciones que echaba con él en su tienda en los días de verano cuando era un adolescente. La escena que se nos presenta en la fotografía capta un momento de gran carga dramática. Caifás se dirige a Judas con la frase: con quien tú quieres 10, 20, 30. A través de la repetición de los gestos, el personaje refuerza la teatralidad del intercambio, haciendo evidente la codicia de Judas y legitimando a través del lenguaje corporal la transacción implícita en el relato. Este uso de la gestualidad es una herramienta fundamental en la representación que el drama sacro pues, permite que el público perciba con claridad, todo el que lo ve lo entiende, lo sabe perfectamente codificar y sabe directamente quién es quién y cuál es el papel que ocupa, cuáles son sus intenciones y cuáles son las diferentes emociones que tienen los personajes. En esta imagen de 1951, Caifás aparece sin rostro, un hecho que sin embargo es desmentido por Cristóbal de Castro, y en las fotos que hemos visto anteriores de 1949, donde sí llevaba un rostro ejemplarizante, quien aseguraba que, en su propio texto, que sí llevaba uno. La caracterización de los personajes principales en estas representaciones se sustenta en ese uso de rostros grotescos para los pontífices, para que todos entendamos directamente cuál es su condición moral, para Caifás, para Anás, para Elquías, y en un rostro de aspecto diabólico para Judas. Esta elección no es casual, pues busca enfatizar el carácter alegórico de cada figura y contribuir a la diferenciación visual de los diferentes actores del drama. La puesta en escena refuerza la jerarquización de los personajes y el impacto simbólico de la representación. En el centro del escenario, una mesa alargada, cubierta con tela drapeada, se convierte en el eje de la acción. Delante de ella, una alfombra rectangular delimita el espacio, mientras que los espectadores con sus sillas daneas se sitúan con respecto en torno a la representación, contribuyendo así a la sensación de comunidad y a la autenticidad del evento. Detrás de la mesa, 3 sillas de madera maciza de estilo barroco y tapizadas en terciopelo de algodón color crema están reservadas para Caifás, para Anás y para Elquías. Este mobiliario refuerza visualmente la autoridad de estos personajes y focaliza la atención del público en los protagonistas de la escena. Aparte de esas sillas,
se instalaban directamente otros graderíos, como podéis ver en esa fotografía, y el público asistente no solamente ocupaba las tradicionales sillas de Eneas, sino que también se habilitaron graderíos de madera para dar cabida a más espectadores. Evidentemente, en los rituales cada cual elige su sitio donde ve la Semana Santa. En el lugar que hoy ocupa la tienda de Cristóbal Ortega, en el llano, es donde se ponían estas graderíos. En la foto de la derecha, en primer plano, el sacerdote Francisco Delgado, mientras que a su derecha se sitúa Juan Antonio Caballero Torres. Vemos también la representante de la Guardia Civil como órganos vivos directamente que estaban en esa presencia. Seguramente Rafa Quintana, si se anima, nos puede decir directamente todas las personas que están aquí. Como vemos, tenemos documentos, pero ahora sería importante que veamos el esfuerzo que en el año 1986, a través de ese vídeo que se realizó directamente, cómo se interpretó esa memoria, también como ese intento de evitar directamente que se desapareciera, ¿no? Vamos a intentar comparar, si me lo permitís, toda la información que hemos dado de ese ritual, de los textos, de los documentos, de las memorias orales, de lo que es la literatura de ese hecho, con un intento directamente de gestualización que se hizo en el año 86, muy meritorio y muy satisfactorio, que nos permite directamente entender cómo era la prosemia, la gestualidad. Aquí vemos otra vez en el pecho. ¿Cuánto quieres? 10, 20, 30. Así que tú quieres 10, 20, 30. Portero, dale a este hombre su dinero. Este meritorio trabajo que se hizo directamente en el 86, que nos permite directamente contemplar algunas cosas. Por ejemplo, voy a pasarlo, ¿vale? El contexto ritual y escenográfico que vemos en la escena que hemos observado es una reconstrucción, ya digo, de gran valor documental, donde la disposición de los personajes y los elementos escenográficos buscan recuperar la trascendencia de ese momento clave, ¿no? Sin embargo, identificamos, en función de la información que sabemos ahora, alguna ausencia significativa. A nivel escenográfico, faltan esa mesa con la silla y el valor jerárquico que tenían además de los personajes del Kia y Aná, así como un judío más, acompañando la escena, como siervos de los sumos sacerdotes. En los elementos materiales y la vestimenta se observa la presencia de los Shem en el pectoral del sumo sacerdote, lo que aporta una gran coherencia a la representación. No aparece el camelauco, el tocado sacerdotal, lo que puede tener implicaciones en la manera de representar la autoridad religiosa en esta escena, pero sí el rostro cubierto, como indicaba Cristóbal de Castro. La indumentaria del portero, aunque no corresponde exactamente a la de la Judea, sí sería más propia directamente del sayón. Mantiene esa intención de transmitir una jerarquía visual dentro del contexto que sí se consigue. La prosémica y la expresividad ritual es un punto destacable de este vídeo, ya digo, tan meritorio que se hizo en el año 86. La disposición espacial, los diálogos han sido trabajados con gran rigor. La prosémica, la relación entre cercanía y lejanía entre los actores en el espacio, contribuye a recuperar el dramatismo que tenía la escena, el simbolismo de la escena, logrando transmitir la tensión propia de ese acto con una fuerte carga ritual. El gesto y su significado en la tradición. Vemos en el vídeo, por ejemplo, se menciona un aspecto clave, el dinero, en esta representación.
en esta representación no es guardado, sino que lo que no se guarda, sino que se tira. Seguramente se tira por analogía con lo que hace Simón Cirineo. Entonces, evidentemente, es lo que tiene la memoria. Tampoco teníamos esa información en ese momento, es meritorio el recuerdo, y se tira directamente a un gesto que tenemos interiorizado todos los inajeños, que es cómo se desprendería. Evidentemente, no podría ocurrir ese desprenderse de ese dinero, porque según lo que sabemos del paso, o al menos así lo interpretamos directamente a través de la memoria que nos da el paso actual, ocurriría momentos antes del ahorcamiento. Aquí vimos pues una diferencia en la construcción del significado ritual del dinero en el relato. Importancia, el valor documental e histórico. Esta reconstrucción realizada en 1986 se destaca como un hito en la recuperación de las escenas de alto valor simbólico. Es un precedente fundamental para el trabajo que hoy estamos realizando, ya que sentó las bases de una aproximación más rigurosa y documentada a este tipo de representaciones. En definitiva, lo que observamos es una propuesta con un fuerte componente histórico y antropológico que, a pesar de alguna ausencia o variaciones que no tienen importancia, en la puesta en escena nos permite acercarnos con gran fidelidad al espíritu que tenía ese ritual. ¿Cuál es el futuro del proyecto? Pues en principio un compromiso con la identidad cultural inajeña. Nos encontramos en un momento clave para la salvaguardia del patrimonio cultural de Inaja. La diapositiva que tienen ante ustedes pues se presenta por una especie de hoja de ruta de este proyecto ambicioso que busca la investigación, la protección, la conservación y la difusión de una de nuestras manifestaciones culturales arraigadas. En el 2024 se ha hecho esta primera fase, que hemos llevado a cabo esa minuciosa labor de análisis, recopilación de materiales, recuperando documentos, registros fotográficos, testimonios orales que contribuyen a recuperar la memoria colectiva de esta manifestación cultural. Ya en el 2025 seguiremos analizando y recopilando nuevos materiales porque nos sigue todavía llegando información. Pronto estaremos inmersos en la elaboración de esa documentación técnica que servirá para la base para futuras acciones de protección patrimonial. Y es importante que contemos en ese proceso con el apoyo institucional de la ciudadanía y del Pleno para solicitar la declaración del bien de interés cultural. Estamos ante uno de los grandes consensos de todos los inajeños e inajeñas, algo que supera directamente ideologías políticas, participaciones y en el que todos estamos implicados. Y seguramente directamente cada cual vamos a intentar directamente manejar desde que esa iniciativa se lleve a pleno, lo solicitemos y demos los pasos necesarios directamente hasta que lo llevemos finalmente directamente a cultura y conseguimos directamente el apoyo necesario en eso. Una tercera fase sería en el 2026, cuando ya presentaremos esa propuesta formal para la declaración de los sermones y representaciones pasionales como bien de interés cultural, un paso fundamental para garantizar su salvaguardia y el reconocimiento de sus valores patrimoniales. En definitiva, ¿qué queremos hacer con esa declaración de bien de interés cultural? Todo surge desde el principio, es decir, y hay que un poco situarse en esa situación. Toñi estaba deseando que la Semana Santa fuese bien de interés cultural y entonces en ese momento dijimos, Semana Santa hay en todos los pueblos es muy amplia, entonces tenemos que ver dónde nos la jugamos, cuáles son los elementos verdaderamente patrimoniales dignos directamente de apostar por esa declaración. Entonces, claro, evidentemente cuando vayamos a esa declaración de bien de interés cultural, que quiero que la hagamos entre todos y entre todas, debemos de ir a un concepto que dé cuenta de los rituales del paso antiguo que a día de hoy se están escenificando, los que no se realizan, pero que también entienda que el paso actual es una evolución directamente dentro de eso. Entonces habrá que utilizar directamente un concepto patrimonial que permita las partes más singulares de nuestra Semana Santa directamente estén bajo ese abrigo. Lo mismo que en Priego tienen un concepto que es el prendimiento y se declara como bien de interés cultural, tenemos que tener un buen paraguas, ¿vale?, para que esto que estamos intentando definir, el paso antiguo, el paso nuevo, no sé, esté bajo ese paraguas, ¿vale? De tal manera que todas las personas que a día de hoy colaboran o contribuyen a este ritual sientan parte o algo que tiene que cuidar dentro de este proceso, ¿vale?, para luego hacer las medidas de salvaguardia que tiene toda declaración de bien de interés cultural. Este esfuerzo no podrá sostenerse desde luego, sin el apoyo de todo el tejido social y de las instituciones. Y creo que es importante que lo digamos así, claramente, algo que directamente empezamos, pero que vamos a seguir directamente caminando. Si vemos, por ejemplo, la fotografía, la que hemos elegido para esta diapositiva, corresponde con el ritual de la justicia
Sermón de la Justicia, en la década de los 50 del Viernes Santo. La fotografía es de Rafa Quintana Jiménez y en ella observamos una de las expresiones más singulares de la Semana Santa Inajeña, un rito que con su riqueza simbólica y su estética particular ha trascendido de generación en generación. Vemos directamente como el empedrado directamente aporta valor, incluso podemos identificar las personas que estamos aquí directamente, claro, los podemos identificar porque no tienen rostros, ¿no? ¿Quién eran los sacristanes que aparecen en esa fotografía? Es decir, Sebastián Llama Chacón y José Cañizares son los que aparecen en esa fotografía. Ahora tenemos dos fotografías de un ritual también que se ha perdido, pero no tenemos esa tanta noción de pérdida porque lo vemos representado directamente en los actos en la iglesia parroquial y también en el actual paso, pero bueno, sería importante directamente también en un momento determinado, si se decidiera o la sociedad lo decidiera recuperarlo, ver un poco más o menos cuáles eran las claves internas de este momento, de este ritual. Contraponemos dos fotografías, una más antigua directamente y otra más posterior. Tenemos 3 años, 49, 50 y 51, ¿vale? Con esas características específicamente que nos da el dosel, ¿no? Con mayor elaboración dentro del dosel que tiene este ritual. Son dos valiosos testimonios fotográficos, como veis, ¿no? Que capturan pues, un instante trascendental dentro de los rituales de pasión de la Semana Santa inajeña, ¿no? La escenificación de la Santa Cena del paso antiguo entre los años 1949 al 51. Las dos fotografías nos sitúan en la calle Ricardo Pavón, en el llano de Inaja, donde la comunidad ha dispuesto con esmero el entablado que servirá de cenáculo frente a las viviendas de Paula García Camacho y Aurelia Osuna. Bajo un modesto dosel de tela se recreaba la cena pascual con un sencillo montaje, un mantel blanco que cubre la mesa sobre la que se disponen jarras, copas, canastos con fruta y pan, junto a un cáliz que encierra el símbolo eucarístico del vino. Estos elementos dispuestos con intencionalidad ritual no solo evocan la última cena de Cristo, sino que refuerzan la dimensión litúrgica del acto mediante la presencia de la jarra y la palangana de metal destinada en el lavatorio de pies. En ambas imágenes, los apóstoles visten túnicas moradas. Esto es importante porque es la vinculación que ceñidas con cíngulo amarillo y es el vínculo directo que tienen con la cofradía de nuestro Padre Jesús. En sus cabezas tienen las diademas inscritas con los nombres que refuerzan su identificación, mientras que los rostros de escayola les confieren una expresividad hierática que acentúa la solemnidad de la escena. Complementa su indumentaria las caballeras de pelo natural y las sandalias de cuero, evocando la sencillez de los seguidores de Cristo. Otro mensaje simbólico a través de esa sencillez. Judas sin la diadema que lo identifique se distingue por su actitud apartada y su mirada esquiva, transmitiendo la traición inminente. Su posición dentro del cuadro visual refuerza la tensión dramática de la representación, anticipando el desenlace que todos los presentes conocen y sienten en lo más profundo de su fe. Observamos que la comunidad inajeña es testigo y a su vez participante. Detrás de la representación hay una estructura de madera con cruces de cusata que separa a los espectadores, quienes con una devoción contenida observan cada gesto, cada movimiento de la escena. Muchos han traído sus propias sillas, anticipando la duración del acto, conscientes de que esta ceremonia trasciende la mera observación para convertirse en una experiencia de fe compartida. Cristóbal de Castro nos transporta al ambiente de aquellos años con sus palabras en las monedas de Judas. A través de la fotografía podemos ver el texto, cómo interpreta literariamente lo que estaba pasando en esa fotografía. Él dice lo siguiente, evidentemente con su calidad literaria. Abril, en un pueblo cordobés, media tarde del Jueves Santo. Ya no está diciendo directamente el día que se representaba. Perfumes, alelíes en el aire tibio, palomas por el cielo azul, en el inmenso ejido negro de muchedumbres rústicas, que las podemos ver directamente por las ropas que llevan directamente, vestidas a la usanza de hoy, vivas calles humanas abren paso a las comitivas del indumento bíblico. Los tablados del auto sacro se alzan sobre el oleaje humano como barquillas sobre el mar. Aquí Simón y sus criados, en espera del maestro y sus discípulos, tienen ya dispuesta la cena pascual. Así directamente, con esa calidad literaria, tenemos nosotros descripciones del paso antiguo. Vemos también otro elemento importante, sobre todo en la foto del año 51, que es esta, más reciente, donde podemos observar cómo junto a los apóstoles aparecen dos porteadores de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, ataviados con sus características faraonas, que supervisan atentamente el desarrollo de la escena. Su presencia añade un componente de autoridad,
son miembros de la cofradía, y solemnidad, asegurando que cada detalle del ritual se lleve a cabo con la precisión y la reverencia que la tradición exige. Ellos son los garantes de la continuidad de este legado que ha pasado de generación en generación arraigado en la identidad de Innájar, y por eso tienen ese lugar tan principal directamente en la propia escena. Antes de concluir, quiero detenerme un momento para expresar mi más sincero y profundo agradecimiento, porque detrás de cada documento que hemos subido, detrás de cada imagen que hemos rescatado y detrás de cada testimonio preservado, hay personas que han dedicado su tiempo, su conocimiento y sobre todo su amor por esta tierra y su historia. Mi gratitud a Piedad López, de Innájar Servicio Cultural, la arquitecta invisible que da forma y hace accesible todo el material del portal en Innájar Patrimonio Vivo. Su labor no es solo técnica, sino un verdadero acto de compromiso con la memoria y la identidad de este pueblo en todos los trabajos que estamos llevando a cabo. A Rodri, con quien he reflexionado y reflexiono diariamente sobre cuál es la mejor manera de acercar este legado a la ciudadanía, porque el patrimonio solo cobra sentido cuando logramos compartirlo y hacemos vibrar a quienes lo construyen, lo heredan y lo cuidan para las generaciones futuras. Antonio García Barroso, por abrirme desde el principio las puertas de su archivo y por las valiosas conversaciones que hemos compartido a lo largo de este año y por su generoso segundo plano tan importante. Antonia Campillo Rosales, por todas las fotografías y testimonios que me ha aportado, así como por sus palabras de ánimo en cada etapa de este trabajo. A Dionisio Rabasco Bravo, por los descubrimientos que me ha hecho llegar compartiendo conmigo a partir de su labor en el Archivo General del Obispado de Córdoba. A Sergio Ordóñez Mejía, con quien a diario intercambio mensajes, ideas, preguntas a través de WhatsApp, porque la investigación no se limita a los libros, a los documentos, sino que se alimenta también en el diálogo constante y de la generosidad de quienes siempre están dispuestos a ayudar. Y por supuesto a Rafa Quintana y Antonio Quintana, con quien esta historia comenzó a escribirse incluso antes de que iniciáramos formalmente la investigación. Su conocimiento y empeño ha sido la brújula que nos ha guiado en este camino. A Toñi, como mencioné al principio, por creer en el potencial de la investigación como herramienta para el desarrollo de Innájar. A todas las personas que habéis compartido vuestros testimonios en entrevistas, que me habéis aportado datos con lo que sabíais y conocíais, os agradezco enormemente. Desde luego nada de esto hubiera sido posible sin vuestra contribución, y a cada uno de los que de una u otra forma habéis hecho posible que hoy estemos aquí, mi más profundo reconocimiento, porque el patrimonio no es solo lo que se conserva en los archivos o en los libros, es también el esfuerzo, es la pasión, es la generosidad de quienes creen en su valor y lo hacen posible. Por tanto, sigamos entonces escuchando, sigamos recordando y sobre todo compartiendo, porque el olvido no es solo perder el pasado, sino de dibujar también nuestro futuro. En definitiva, gracias Innájar por todo lo que me ha aportado en mi vida. Si queréis hacer alguna pregunta, compartir algo, contribuir a algo, contribuir a la memoria, todo el mundo puede hacer algo. Te pregunto una cosa que me está llamando la atención, que es el juego de la túnica, Sí. pero no es de Jesús Nazareno la procesión, ¿no? ¿Cuál? Sí. ¿Salía San Juan? Sí. Ah, Sí. vale. Sí. Salía con un Nazareno. Sí. Incluso yo creo que podemos decir hasta el sitio donde se lo están haciendo, ¿no? Que podemos saber hasta el sitio donde la están jugando. Sí, el sitio sí lo he identificado, pero me llamaba la atención de que estaba en el santo y no veía al Nazareno, que normalmente Claro. la túnica se juega delante del Nazareno. ¿El juego de túnica? No, el juego de túnica se puede hacer en varios a lo largo del recorrido. Sí. Vamos a ver, ese tipo de cuestiones van variando, porque la memoria es viva y evidentemente no se pretende tampoco fosilizar. Es una de las reflexiones que hemos hecho al principio, es decir, no se puede tampoco reproducir las cosas literales, ni tampoco es bueno que sean así, sino directamente en cada momento se está reinterpretando, ¿no? Un ejemplo concreto, por ejemplo, lo tenemos con la centuria, ¿no? La centuria directamente interpreta a los armados y ese es su valor interpretativo, ¿no? O aquí también, por ejemplo, cómo se reinterpreta directamente el juego de túnica, ¿no?
Directamente, por ejemplo, si escucháis la entrevista que hace Juan Antonio, por ejemplo, nos dice directamente cómo ha ido evolucionando este ritual a lo largo del tiempo, de tal manera que las personas que lo han participado directamente le han metido su impronta. Es decir, por ejemplo, Pilatos le ha dado un golpe de autoridad directamente con 3 golpes en la mesilla, que eso directamente se le ha incorporado, la gestualidad, la prosemia directamente del enfrentamiento directamente es mucho más explícita, el papel que juegan directamente los mesillas dentro del mismo, ¿no? Todos somos conscientes de que reconocemos una serie de varianzas directamente dentro de este ritual, pero también vemos directamente cosas que permanecen directamente invariables, ¿no? Y es bueno que sea así, porque en el fondo directamente los rituales, para que nos sigan diciendo cosas, deben de adaptarse directamente a la nueva sociedad y deben de ser reinterpretados por la sociedad en la que estamos. Evidentemente, si tenemos más información, podemos incorporarla, ¿no? Pero evidentemente son rituales directamente de las sociedades najas de este tiempo, que bueno, que ya no es la sociedad de posguerra, ¿no? Ni la sociedad de la autarquía, ya directamente tiene otros componentes. A lo mejor ya no tenemos la misma población y tenemos directamente que buscar directamente cómo hacerlo, pero son las nuevas interrogantes directamente a los cuales nos someten los rituales, ¿no? Pero lo importante es que a día de hoy sigamos teniendo motivos para seguirlos representando. Mientras sigamos encontrando motivos para seguir representándolos, son útiles, porque nos remiten directamente a una importancia desde el punto de vista de su patrimonio inmaterial, nos remiten directamente a una fecha que se repite cada año, a un momento en el que directamente dejamos todo para hacer esto, se sostiene directamente, en el que vemos la familia, en el que vemos directamente cómo gente viene para representar determinados papeles, somos capaces de recorrer directamente la evolución, ¿no? Entonces, claro, hablar de los rituales no es hablar simplemente de una escenografía, es la excusa perfecta para hablar de Innaja, para hablar de su estructura, para hablar de sus cambios, para hablar directamente, aquí se han nombrado directamente personas directamente que han estado de sacerdotes, que han estado de cojutores, hemos nombrado gente que ha participado de Caifás, a día de hoy son otros, pero invariablemente todos compartimos, ¿no?, ese sentimiento, ¿no? Y claro, ¿por qué realmente tienen esa eficacia? Porque a día de hoy siguen siendo significativos para la sociedad de nuestro tiempo. El día que dejen de ser significativos, se dejarán, se modificarán. Y que se sigan representando porque a día de hoy nos siguen diciendo cosas. Y nos siguen diciendo, pues muchas, ¿no? Y incluso muchas más interesantes, ¿no? Lo que sí es importante y que yo creo que hay que destacarlo es la resistencia que ha tenido Innaja directamente, a pesar de las prohibiciones que evidentemente no he entrado en las prohibiciones que se han hecho directamente en siglos anteriores, directamente, cómo Innaja ha sido capaz de defender directamente su paso, sus representaciones pasionales, a pesar directamente de los criterios directamente desde el obispado, a pesar de todo. La gente de Innaja directamente ha visto que esto era importante. Y a día de hoy estamos haciendo pues lo que estamos haciendo. Pues hoy, pues en la medida de lo posible, colaborar cada cual con lo que puede, con fotografías si tiene. Por ejemplo, ha sido fundamental la existencia de una página como es Fotos Antiguas de Innaja, y a sus administradores les doy la enhorabuena. ¿Por qué? Porque nos ayuda directamente a trabajar la memoria. Y todos los comentarios que se hacen en la fotografía nos han permitido directamente deconstruir lo que estamos viendo. Porque claro, no sé, yo he tenido el privilegio de poder escuchar a Carmen Granado decirme quiénes son las personas que había allí, ¿no? Luego, por ejemplo, hay cosas que, por ejemplo, son curiosas, ¿no? Por ejemplo, mi tía Piedad de Granada conoce la representación del paso antiguo, pero luego ya se fue a Granada directamente y la conoce hasta el año 51. ¿Por qué? Porque como vivía en su trabajo Julián, pues enfrente directamente era la representación de Chacho Julián. Y entonces, claro, su imagen se ha quedado ahí, congelada directamente en el año 51, ¿no? Entonces, claro, no está, sus opiniones no están matizadas directamente por lo que ha sido directamente de que muchas veces hemos tenido que deslindar qué correspondía al paso antiguo, qué correspondía directamente a la escenificación en la ermita, todo ese tipo de cuestiones había directamente que trabajarlas, ¿no? En función directamente de lo que nos ha aportado, lo que nos han aportado directamente pues, Antonio Quintana, José Luis Lechado y Sergio Ordóñez
Y claro, era así, básicamente algunas veces les pasaba una fotografía y ellos decían, pues yo creo que es esto. Y poquito a poco directamente íbamos trabajándolo colectivamente, ¿no? Entonces directamente esto es el resultado de todas las personas que han colaborado directamente y que van a seguir colaborando, ¿no? ¿Y que por qué? Porque esto es algo de todo. Esto es algo... Yo humildemente lo que he intentado es darle una forma de sistemática, ¿no? Meter esa información en una forma sistemática, ¿no? Pero se nutre directamente de todo lo que vosotros decís. Yo le he dado una forma académica, una forma que van a entender en una administración cultural. Pero yo no sabría nada sin vosotros, sin vosotras. Lo que estáis viendo es vuestro resultado. Y yo intento medianamente convertirme en mediador de lo que escucho y de lo que recibo, ¿no? Te quiero hacer una pregunta. La primera fotografía, no sé si es la segunda o la tercera. Sí. Dime algo más de lo que había en la fotografía. ¿Verdad? A ver. El balcón. Sí. En ese es donde echaban la embajada. Claro. Y yo recuerdo, Claro. no sé qué año era, porque a ver si tú lo sabes por la estadística que tienes, que lo echó Manolita. Sí. Sí. Manolita Sánchez, la madre de Piedad Sánchez, la Sí. antigua. Sí, eso es lo que estás comentando es real. Pero te voy a decir una cosa, lo sabemos gracias al vídeo que hizo Antonio Quintana, que pudimos hablar precisamente con la última persona que hizo la embajada y que directamente, a través de su voz, ¿qué valor tiene eso? Pudiéramos escuchar directamente cómo era la entonación de la embajada. Que por cierto, mamá Ángela salió también de la embajada. Sí, sí. Entonces, pues sabemos directamente claro, y se la sabía. Y entonces directamente pues sabemos la entonación, sabemos directamente incluso la textualidad. Evidentemente, luego cuando vemos el texto de la embajada de Luis de Castro y su memoria difiere en algunas estrofas. Y eso no hay que verlo como algo negativo, sino precisamente todo lo contrario. Lo que nos dice que se transmitía de forma oral. Entonces directamente, como ella interpretó directamente, así lo grabó y así lo recordaba. Por ejemplo, fue curioso, por ejemplo, los pregones, ¿no? Los pregones, por ejemplo, de la sentencia o de la justicia, también difieren en algunos aspectos directamente, a como lo ha recordado directamente Antonio Quintana en la entrevista, a como directamente lo han retransmitido, como lo recordaba, por ejemplo, Paco. ¿Por qué? Porque lo que nos da cuenta directamente de que era algo oral. No se había hecho en un texto, no se había impreso directamente como a día de hoy en la piel directamente grabado para que hoy directamente lo aprendan y lo reproduzcan como tal, ¿no? Sino que se aprendía de padre a hijos, ¿no? Yo quiero recordar. No solamente Sí. las canciones, también el texto era tradición oral. Claro. La gente lo Claro. mantenía. Y claro, de un año para otro, de un para otro, hay palabras que se cambian. Antonio, o si quieres, o si se la puede Tiene acercar. que acercarse porque no va a llegar, ¿eh? ¿Sí? ¿No llega? Lo de la embajada, ¿No lo llega? pensaba, lo sé por mi mamá, soberano rey del cielo, así empezaba. Señor de las majestades. Sí. Así. Vamos a hablar de la embajada, vamos a hablar de todos los rituales. Lo que sí es verdad es que, evidentemente, si los poníamos todos, nos íbamos de madre. Nos íbamos de madre en la duración y sobre todo en la pasión que tenemos nosotros con este tipo de cuestiones. Entonces, al final lo que hemos hecho es recurrir, dosificar un poco la información y progresivamente, a través de las redes sociales del ayuntamiento, se están poniendo fragmentos y el de la embajada va a ser uno Ha habido vídeos concretamente. con 1.700 visualizaciones, Sí. 2.000 visualizaciones. Mira, Paco, Dime. hay una cosa que no hemos dicho, que en este paso Sí, no salían mujeres, sí, porque en el siglo XVII los hombres eran hombres todos. Sí. Y si había una mujer, el papel de la mujer lo hacía un hombre. Aquí, por ejemplo, de mujer salía muy poca, salía la Claudia Pródula y lo hacía Miguel Dorán. Y tenía un papel cortito, pero se ponía con su abanico pintado y hacía tanta mojiganga que la gente se mandaba de la risa porque era un poco cómico, ¿no? Y eso duró hasta un poco antes de la guerra civil,
aparece la mujer en el paso. Sí. Por ejemplo, en lo de la María Magdalena, ese papel lo inventaron poco antes de la Guerra Civil. Sí. Y ese papel lo hacía la mujer, la madre de Miguel Gutiérrez. Es la primera que hizo papel de mujer en el paso. Y siguió haciendo, ¿no? Pero si miráis un poco el texto, no tiene nada que ver, porque ahora está el verso. Claro. Y este paso antiguo no tiene diálogo, es solamente gestos, todo gesticulación. Y entonces ahí aparece ese verso, a medida que lo buscando, ese verso. Y luego, por ejemplo, el ángel, el papel del ángel, pasea siempre un niño. Las mujeres empiezan después, mucho más tarde. Y todo eso se ha perdido, lógicamente, ¿no? Pero la mujer empezó a participar, pero claro, había muy poco papel de la mujer. Empezar el de María Magdalena, el de la Verónica, que luego empezó a hacer una mujer, lo que lo hacía un hombre, que incluso en su momento se prohibió, porque era mucho cachondeo. Salía siendo la loca con su abanico y la gente se montaba de risa. Y se prohibió en algún momento. Pero Antonio, cuando se incorporó la mujer, ¿fue un proceso conflictivo? O sea, ahora, por ejemplo, el debate si los apóstoles, mujeres, si mujeres no, la centuria. ¿En su momento fue una introducción natural o hubo rechazo? No se hacía. Y un día decidieron que la mujer iba a hacer un papel y nadie dijo nada. Hizo un papel y le pareció mucho más bonito que un hombre vestido de mujer haciendo la loca. Bueno, ahí hemos visto mujeres caracterizadas de hombres también, en una foto con las gafas, con la barba. Pero eso es posterior. Eso posterior, sí, claro. Eso ha ocurrido casi ahora poco, porque resulta que está castellano, falta gente y las mujeres colaboren para que salen de soldados. Yo veo lógica que la mujer sale con la caballo y de romano porque eso no tiene sentido. Si se pusiera el pelo debajo del gorro, pues que sea el papel del hombre, pero no, tiene que ser el pelo. Eso va a abrir un debate importante, ¿no? Paco, las imágenes que has puesto, Sí. que no son fotografías, ¿dónde están grabadas? Porque parece que es en pleno campo, ¿no? Sí, bueno, eso te lo puede decir Antonio. Antonio. Te lo puede decir Antonio. Se hacen en Valdarena, se hacen algunas directamente aquí en el Corral de Camedia. Y te lo puede decir mejor. Yo prefiero que él lo diga. ¿No, Antonio? Me ha preguntado Juani por la escenografía donde se grabó. Se grabó en el patio de Comedia, se grabó en Valdarena. Bueno, pues se grabó. Lo único que queríamos hacer con la grabación es conservar el diálogo, pero además los gestos. Porque como había muy poco diálogo, teníamos que ver cómo movían las manos, cómo se movían. Entonces lo de menos era el escenario. Claro. Porque lo hicimos así corriendo. Para hacer lo de Magdalena, lo de Papá, la oliva, el cuadro de la oliva. ¿Eso está subido donde sea o no? ¿Está el vídeo subido donde sea? Ahora está en la página web, ¿no? Sí, lo estamos subiendo. Ahora está en la web Nájar Patrimonio Vivo. La idea era conservar. Es rituales Semana Santa, ¿no? Rituales Paso Antiguo. Es que daba por supuesto que no lo hemos puesto ahí, pero la página web es www.najarpatrimonio.es. Está dividida en 6 bloques: patrimonio arqueológico, histórico, en el etnográfico, rituales, Semana Santa, y ahí ya tenemos el paso. Ahí están todas las fotos, todos los vídeos, todo iremos subiendo. Por eso decía que es un portal web tan importante, porque es que es una macro web donde todo el mundo que tiene algo que compartir se sube. Y cualquiera que tenga fotografía o que quiera aportar cualquier cosa, encantadísimos de darle difusión. Eso con la idea de conservarlo. Claro, por ejemplo, el documento que hizo Antonio no solamente tiene un valor directamente para recuperar esta manifestación cultural del patrimonio cultural inmaterial, ¿no? En este caso el ritual concretamente, ¿no? Pero
los que tenemos la suerte de poder ver el vídeo, y lo vamos a ver todos porque se va directamente, estamos haciéndolo poquito a poco directamente, compartiendo todos los fragmentos. En el momento en que se van decodificando, se van compartiendo. Pero claro, nos permite, por ejemplo, ver arquitectura tradicional que había en los años 86, que ya se ha perdido directamente, que se ve directamente en el vídeo, cómo era el patio de comedia directamente, con las transformaciones que se ha dado. O sea, que tiene un valor documental ese vídeo, independientemente directamente de cuestiones como puede ser, por ejemplo, hay escenificaciones también de lo que fue el Domingo de Ramos que grabaste, y queda muy bien porque podemos ver directamente cómo era esa parte directamente del Domingo de Ramos perfectamente, incluso directamente de algunas procesiones del Viernes Santo. Y claro, ya no solamente con el interés, en este caso, de cómo evoluciona el patrimonio cultural inmaterial, sino que una ventana directamente a muchas informaciones, ¿no? Luego, por ejemplo, Juani, quería decir, por ejemplo, que una de las cosas que nos está ayudando mucho es que, por ejemplo, tenemos, antes del año 86, tenemos un documento que es de los años 70, que es de tu padre, Miguel Lechado, que grabó con una Super 8 directamente imágenes de la Semana Santa, que sé perfectamente en el año en el que se hizo, porque aparecen unas fotos de mi madre casándose, entonces eso me permite directamente datar la fecha. Y evidentemente tenemos un audiovisual de los 70, ¿no?, de la Semana Santa, que posiblemente sea el más antiguo que tenemos a nivel de audiovisual, ¿no? Entonces, claro, son cosas que se hicieron, ¿no? Y que lo que denota directamente el valor, porque claro, cuando tú tenías una grabación tan pequeña en duración, en metraje, que tú gran parte de la duración la hagas a la boda de tu cuñada, un cachito chico, y luego directamente lo demás la Semana Santa, lo que dice directamente es lo importante que era. De decir, oye, pues en estos 5 minutos de metraje, gran parte va a ser directamente para la Semana Santa. Eso nos da, desde un punto de vista sociológico, desde el punto de vista antropológico, muchísima información, porque nos dice hasta qué punto es importante para la gente este tipo de manifestaciones, ¿no? Por ese tipo de detalles, ¿no? Porque no es como ahora que tenemos unas capacidades de la memoria que podemos grabar lo que nos apetezca, ¿no? No, sino que en ese momento teníamos que seleccionar el que grabábamos, ¿no? Lo digo porque son también otros documentos que son importantes directamente para nosotros. Claro. El texto es mínimo, claro. y lo hacen todos gesticulando, es la manera más fácil de comunicarse. Y él, al reproducir todo esto, la idea muy importante era conservar los gestos que son importantes como el texto, porque un texto corto, sin gesto, no dice nada. Claro. Esa era la idea mía cuando hicimos esa. Claro. Además, tú lo supiste ver muy bien en ese momento, porque lo importante, evidentemente, pues luego hay que exprimirlo, ¿no? Y decir, oye, pues esto falta indumentaria. Pero fundamentalmente fuiste al grano, fuiste diciendo, eras muy consciente de la importancia que tenía ese elemento y dijiste, aquí lo que se pierde es la gestualidad, los aspectos vivos de la representación. Y realmente no tuviste tan en cuenta la escenografía, que era, sino que no se perdieran directamente esa gestualidad. Claro. Claro. Entonces lo importante era la gesticulación, cómo hablaban, cómo movían las manos, cómo andaban, cómo corrían, que eso era muy importante. Y luego otra cosa que se hizo, todos los rostros que dicen los apóstoles, caretas no tienen que decir, los rostros los hice yo nuevos, todos los de los apóstoles, los tantos de los judeas, los de los salones que desaparecieron, porque como aquí se marchó la gente, se llevaron toda su ropa y no había ni ropa. Entonces yo pedí prestado una ropa de salón a alguien que vivía en Madrid, y hice los 4 salones. Le bordé las tiras que ven, yo hice los medios enteros solo. En fin, que fue un trabajo que a mí me gustó hacer. Claro. Pero no quería que se perdiera. Claro. Algo hice, pero se podía haber hecho mucho más. Lo que sí es verdad es que a día de hoy tenemos abundante información y vamos a tener más, por si en un momento determinado algún ritual de estos que ya no se realiza, decide la sociedad ignajeña
que quiere incorporarlo. Que no, sin problema, pero a lo mejor en un momento determinado entiende directamente que sería positivo como sociedad recuperarlo. Pues básicamente nuestra obligación era documentarlo con la máxima precisión, para si en un momento determinado se toma esa decisión, pues directamente poder hacerlo, ¿no? En fin, que a mí me parece porque no solamente... Quería poner la página web. Sí. De Semana Santa, en toda la subbética, en todos los pueblos de la subbética, tienen algo parecido, no igual, Sí. pero tienen algo parecido y se han conservado. Entonces me parece muy interesante conservarlo, porque el teatro medieval, y eso hay un poco, y es importantísimo conservarlo. El otro teatro, el Paso Nuevo, que se ha hecho como muy mediocre, está hecho por los jesuitas o algo así. Y entonces, un paso que se supone clásico, con actores que no saben hablar, porque no saben hablar. Lindajar hablamos como hablamos. Entonces, se pierde un montón de... hay actores, hay muy buena intención, pero no hay actores. No tiene nada que ver con eso que es ancestral, que se ha hecho toda la vida y que la gente lo tenía metido aquí. Lo que estamos es, una vez que conocemos nuestro paso, estudiar y hacer congresos, simposios, encuentros con otras tradiciones pasionarias que entronca con el teatro religioso de la Edad Media, que sigue por el siglo XVI. Ese será el futuro. Invitar a otros municipios que tengan... El teatro religioso, ese es el teatro. Un teatro con gestos, porque claro, si tú llevas un rostro, una careta, no tiene expresión facial. Tienes que gesticular, decir aquí, Pues si os parece, porque es tarde, yo creo que todos estamos mirando el reloj, simplemente ahí está... Ay, no, se ha apagado esto ya. Hay que darle, para que veáis la ruta de... Ah, vale. Si se toca... No sé, se ha ido... No le tienes que dar tú. Pues muchísimas gracias a todos por acudir. Vamos a hacernos una foto, Paco. Venga, vamos a dar un aplauso a todos.